Buenas tardes. Voy a hablar sobre la patofisiología y la terapia de la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una inflamación crónica del tracto digestivo, cuyas dos manifestaciones principales son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estas dos enfermedades presentan los siguientes síntomas comunes. Los pacientes tienen una evolución recurrente con brotes, presentan dolor abdominal, fatiga, diarrea prolongada, pérdida de peso, fiebre, sangrado y está asociado a un incremento de la posibilidad de sufrir un cáncer colorectal. En cuanto a las particularidades de cada manifestación, la colitis ulcerosa afecta al colon y al recto y los pacientes presentan una inflamación superficial en la mucosa con criptitis. En cuanto a la enfermedad de Crohn, está inflamada cualquier parte del tracto digestivo, es una afectación a parches en la que se produce una inflamación transmural, un engrosamiento de la submucosa y también se manifiestan en muchos casos fístulas. La enfermedad inflamatoria intestinal no solo se restringe a una afección en el intestino, sino que tiene manifestaciones extraintestinales. En los ojos, en el riñón, en la circulación, en la piel y las articulaciones, por ejemplo. En cuanto a la etiología de la enfermedad, en individuos genéticos susceptibles, factores ambientales y cambios en la microflora, además de alteraciones en la barrera epitelial, estimulan y hiperactivan el sistema inmune innato y adaptativo, lo que todo en conjunto provoca esa inflamación crónica. En cuanto a la patofisiología de la enfermedad, se produce una disbiosis de la microbiota intestinal, se producen alteraciones en la capa de muco y en la función del epitelio, lo que aumenta la permeabilidad de ese epitelio y permite la entrada de bacterias a los lugares donde no deberían entrar, y se produce una inflamación de la lámina propia. Desde el punto de vista más celular, células del sistema inmune innato, de la lámina propia, reconocen a través de receptores como los TLR a estas bacterias, se activan y producen una serie de citoquinas proinflamatorias. Además, recogen antígenos de estas bacterias y viajan a los órganos linfoides secundarios, donde presentan estos antígenos a células T-naïf. Estas células T-naïf reconocen estos antígenos, se activan, proliferan y se diferencian y viajan de nuevo a estas zonas inflamadas, donde producen una serie de citoquinas que de nuevo estimulan al sistema inmune innato y continúan con esta inflamación crónica. En cuanto a los objetivos terapéuticos, se pretende reconstituir esta barrera y, por otro lado, reinhibir el sistema inmunitario. ¿Qué citoquinas intervienen en la base de esta enfermedad? Pues, entre otros, las citoquinas derivadas de célula T que intervienen. En el caso de las dos enfermedades, Crohn y colitis, intervienen células TH17 que producen interleuquina 17. En el caso de la enfermedad de Crohn tenemos también un papel muy relevante de las células TH1 en la producción de interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 6, y en colitis ulcerosa nos vamos a encontrar células TH2 y TH9 que van a producir interleuquina 9, interleuquina 5, 6, 13 y TNF-alfa. Por otro lado, también tenemos un papel de poblaciones y citoquinas antiinflamatorias. Nos vamos a encontrar en colitis y en Crohn un papel de las células T reguladoras y la producción de TGF-beta, interleuquina 10 y de células TH22 e interleuquina 22 en colitis ulcerosa. En cuanto a las células del sistema inmunitario que intervienen, no solo intervienen las células T que hemos referido anteriormente, sino que también hay un papel de las células ILC1, macrófagos, células NK, células dendríticas y neutrófilos.
En esta tabla se puede observar diferentes dianas de la enfermedad inflamatoria intestinal, de Crohn y de colitis, así como de algunas enfermedades autoinmunes. Podemos ver que estas enfermedades comparten mecanismos y tienen dianas comunes en algunos casos, como en el caso del TNF-alfa, cuyos tratamientos han sido efectivos en todas las enfermedades referidas. En esta línea, por ejemplo, también están los inhibidores de JAK, que también vemos que afectan. Sin embargo, hay otras dianas terapéuticas que son más específicas de la enfermedad inflamatoria intestinal y están relacionadas con el movimiento de células hacia el intestino, como es el de integrinas alfa-4 beta-7 o el de los moduladores de S1P. Por otro lado, tenemos también algunas dianas terapéuticas que, aunque han sido efectivas en algunas enfermedades autoinmunes, por contra no han sido efectivas o han sido contraproducentes en enfermedad de Crohn, como son las terapias anti-interleuquina 17. En esta pirámide podemos ver los diferentes tratamientos que se emplean para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. En la base tenemos como primera terapia aminosilicilatos, a continuación corticosteroides, inmunosupresores, agentes biológicos y cirugía. A lo largo que nos desplazamos en esta pirámide, tenemos tratamientos que tratan menos los síntomas y más los tratamientos de la mucosa y el tejido. Se sabe que unos tratamientos más efectivos, no solo frente a los síntomas, sino frente a la recuperación del daño del tejido, reducen el número de hospitalizaciones, cirugías y la posibilidad de sufrir un cáncer colorectal. En cuanto a los tratamientos, se pueden clasificar como supresores o modificadores del sistema inmunitario. Nos encontramos unos tratamientos clásicos como los aminosilicilatos, esteroides y los inmunosupresores. Nos vamos a encontrar una serie de tratamientos biológicos, como los tratamientos anti-TNF-alfa, antiintegrinas o anti-interleuquina 12 y 23, y de pequeñas moléculas como los inhibidores de JAK o los moduladores de SP1. Otros tratamientos tienen otra diana general diferente, como sería la microbiota. Nos vamos a encontrar terapias que afectan a la dieta, antibióticos, probióticos, prebióticos, la transferencia de microbiota intestinal o proteínas derivadas de bacterias. Y por último, tenemos tratamientos que están relacionados con la cirugía. Nos encontramos la resección de la fibrostenosis o la resección de partes del intestino que son resistentes a los medicamentos. En este esquema podemos ver los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal. Como vemos aquí, no todos los tratamientos están recomendados su uso en colitis como en Crohn, sino que tienen un efecto específico que tiene que ver con la diferente patofisiología de la enfermedad. En cuanto a los tratamientos, unos están dedicados a inducir la remisión de los brotes y otro mantener un estado en el cual no se produzcan brotes. Tenemos, por ejemplo, los aminosilicilatos, que se utilizan en ambos en colitis, los esteroides, que están recomendados solo para inducir la remisión en ambas enfermedades, las teopurinas para el mantenimiento de la remisión en ambas enfermedades, el metotrexato en Crohn, antiintegrinas, principalmente velocidad en ambas afecciones, tanto en el mantenimiento como en la inducción. Lo mismo ocurre con los anti-P40, los anti-TNF-alfa. Y por último, los inhibidores de JAK que se recomiendan para colitis ulcerosa en el mantenimiento y la inducción de la remisión. En cuanto a los mecanismos de acción de cada uno de estos fármacos, en primer lugar los aminosilicilatos. Los aminosilicilatos tienen un efecto periotópico sobre diferentes vías de señalización, NF-κB, MAP-quinasas, P3-quinasas, etc. Inhiben la actividad de linfocitos y la producción de citoquinas, promueven la producción de células T-reguladoras, reducen la cantidad de especies reactivas de oxígeno, inhiben también a los macrófagos y otros monocitos y inhiben la acción de prostaglandinas y leucocitos. En este esquema podemos ver en los resultados de este artículo cómo los aminosilicilatos son eficientes en el tratamiento de pacientes de colitis ulcerosa. Vemos aquí el efecto sobre la remisión
de los pacientes. En cuanto a los corticosteroides, en el citoplasma tienen efectos no genómicos, suprimen la señalización por yasquinasas, por ejemplo, y en el núcleo tienen efectos de transactivación de genes antiinflamatorios tipo interleuquina 10, anexina 1, y la transrepresión de genes proinflamatorios como TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Estos tratamientos son eficientes en la remisión de enfermos de colitis ulcerosa que son resistentes a los aminoácidos, como podemos ver en esta gráfica. El siguiente grupo de tratamientos son los inmunosupresores, en este caso los inhibidores de calcineurina. El calcio se va a unir a camodulina, lo que va a unirse a calcineurina y va a promover la desfosforilación de ENFAT. En el núcleo va a promover la transcripción de citoquinas como TNF-alfa, interleuquina 4, 5, interferón gamma. La ciclosporina y el tacrolimus se van a unir a la ciclofilina y FKBP12 respectivamente, que van a inhibir la desfosforilación de NFAT y van a bloquear la producción de estas citoquinas proinflamatorias. Por otro lado, el tacrolimus también tiene efectos en MAP quinasas por fuera de esta vía que van a promover también la producción de determinadas citoquinas. Los siguientes inmunosupresores serían las teopurinas y el metotrexato, que van a afectar a la síntesis de DNA, el caso del metotrexato, y van a promover en ambos casos la apoptosis de las células T activadas y la inhibición de la proliferación de las células T. En cuanto a los tratamientos biológicos, nos vamos a encontrar tratamientos de TNF-alfa, antiintegrinas, antileuquina 12 y 23. Y en cuanto a las moléculas pequeñas, vamos a tener inhibidores de JAK y moduladores de S1P. Los tratamientos biológicos, tenemos agentes anti-TNF-alfa, que están recomendados en 3 de sus casos frente a la enfermedad de Crohn y otros 3 frente a colitis ulcerosa. Nos vamos a encontrar ceftriaxona, pegol, adalimumab, golimumab, infliximab. Nos vamos a tener tratamientos antiintegrinas como la tanizumab y vedolizumab y anti-interleuquina 12 y 23 como ustekinumab. Recomendado para colitis y Crohn. ¿Cómo funcionan los TNF-alfa, los inhibidores de TNF-alfa? Bueno, pues el TNF-alfa en la lámina propia va a estar producido por macrófagos, células T, células dendríticas, fibroblasto y células de Paneth. Va a tener un efecto promoviendo la neoangiogénesis, activando macrófagos para producir citoquinas proinflamatorias, produciendo la muerte de células de Paneth, inhibiendo la producción de péptidos antimicrobianos, aumentando la apoptosis de las células epiteliales intestinales, lo que va a promover una mayor filtración a través de la barrera, regulando la apoptosis de células T y reduciendo la producción de inhibidores de metaloproteasas, promoviendo el daño tisular. Nos vamos a encontrar TNF-alfa soluble y unido a la membrana, y los tratamientos frente a TNF-alfa se van a unir tanto al soluble como al unido a la membrana. ¿Cómo van a funcionar estos tratamientos? Pues, por un lado, van a neutralizar directamente al TNF-alfa soluble y de membrana, van a señalizar a través de ese TNF-alfa de membrana, promoviendo la producción de citoquinas antiinflamatorias y aumentando la apoptosis o la parada en el ciclo celular de algunas de estas células. Por otro lado, van a promover también la apoptosis mediada por células o bien por el complemento. Van a modular al sistema inmunitario. Estos tratamientos de TNF-alfa van a inhibir, van a reducir el número y la acción de poblaciones proinflamatorias y la producción de determinadas citoquinas proinflamatorias. Van a promover también la apoptosis de determinadas células, protegiendo frente al desarrollo de la enfermedad. En unas condiciones normales, esta terapia va a bloquear al TNF-alfa y se va a reducir esa inflamación, pero existe un porcentaje de pacientes en el cual o no funcionan estos tratamientos o se inhibe los mecanismos por los que funcionan. En este caso,
vamos a tener unos pacientes en los que estas moléculas, que son inmunogénicas, van a promover la producción de anticuerpos que van a bloquear la acción de estos anticuerpos anti-TNF. Esto va a conllevar a que el tratamiento no funcione. Frente a estos efectos, puede intentar acompañar estos tratamientos con inmunosupresores que reduzcan esa respuesta inmunitaria frente a estos anticuerpos. Por otro lado, nos vamos a tener situaciones en las cuales la cantidad del tratamiento es muy baja y no bloquea suficientemente al TNF-alfa. Ante estos efectos se pueden intentar aumentar las dosis del fármaco para ver si llegan suficiente cantidad a bloquear. Por otro lado, también tenemos a veces pérdida de respuesta porque se pierden los mecanismos de acción. Por ejemplo, en este caso, bajos niveles de TNF-alfa sobre los que no podría actuar el anticuerpo monoclonal. En estas dos gráficas simplemente quiero mostrar varios estudios en los que se muestra que los tratamientos en el TNF-alfa, en este caso solamente el adalimumab, es muy eficiente tanto en la inducción de la remisión como en el mantenimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí vemos el placebo con algunos datos. El siguiente tratamiento del que me gustaría hablar es el de los anticuerpos anti-interleuquina 12 e interleuquina 23. En este esquema vemos la interleuquina 23 que tiene dos subunidades, P19 y P40. P40 que comparte con interleuquina 12 que además tiene P35. La unión de interleuquina 23 a sus receptores va a promover la fosforilación de JAK, la fosforilación de STATs y la producción de células Th17 con la liberación de interleuquina 17 e interleuquina 22. Por otro lado, la unión de interleuquina 12 a sus receptores también va a promover la fosforilación por JAK quinasas, la estimulación por STAT y va a promover las poblaciones Th1 y productoras de interferón gamma. Los biológicos anti-interleuquina 12 y 23 están hechos frente a la subunidad P40, con lo cual bloquean la acción tanto de interleuquina 12 como de interleuquina 23, bloqueando pues, la producción de células Th1 y Th17. Estos tratamientos se ha visto que son eficientes tanto en la remisión de la inducción como en el mantenimiento de la respuesta clínica y producen cura del tejido. En el lado derecho vemos un artículo en el que demuestran cómo los pacientes que tienen ustekinumab presentan una mejor respuesta a la enfermedad. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de anticuerpos anti-interleuquina 23 frente a su unidad P19 que sean más específicos de esta línea de investigación, entre ellos el bevacizumab o el santicumab. Ensayos que ya se han publicado en este respecto muestran que estos tratamientos anti-interleuquina 23 en enfermedad de Crohn producen una reducción, o sea, una buena respuesta clínica, remisión clínica y tanto para bevacizumab como risankizumab, por lo cual puede ser una alternativa en el futuro. Existen terapias que tratan de inhibir el tráfico de células hacia la zona inflamatoria. En este esquema podemos ver diferentes fases del reclutamiento, del estrasamiento de leucocitos del sistema circulatorio al tejido. En unas primeras fases se produce una reducción de la velocidad de estas células, mediada por moléculas como PSGL1, L-selectina, S-selectina y P-selectina. En una segunda tenemos la unión de receptores y quimioquinas, en la que intervienen diferentes receptores y citoquinas, como vemos aquí abajo, y una tercera fase en la cual se produce la activación de las citoquinas, el arresto de las células y la extravasación hacia el tejido. En estas fases tenemos la intervención de integrinas tipo alfa-4 beta-1, alfa-4 beta-7 y sus ligandos MAZCAN1 o VCAN en el endotelio. Como podemos ver en los cuadrantes de abajo, no se están desarrollando terapias que yo conozca
frente a estas primeras fases en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí que se está trabajando en terapias para esta segunda y esta tercera fase. Además, está modulada la salida de las células de los sonolinfoides secundarios, de las células del sistema inmunitario, por un mecanismo en el que interviene S1P, y se están desarrollando diferentes agonistas para bloquear esa salida. Todas estas dos últimas fases las describiré con más detalle en las próximas diapositivas. En cuanto a la extravasación y las integrinas, tenemos en los leucocitos regulada esa extravasación por las integrinas alfa-4 beta-1 y su conexión a OVCAM1 o fibronectina, alfa-4 beta-7 o su conexión a MADCAM1, y tenemos también la interacción entre alfa-E beta-7 y E-caderina en el interior del organismo. Si lo vemos en detalle en el intestino, podemos ver cómo las células T, a través de la interacción de alfa-4 beta-7 y MADCAM, extravasan hacia la lámina propia, donde hay una serie de mecanismos que retienen a estas células en la lámina propia. Por un lado tenemos la interacción de alfa-E beta-7 integrina con E-caderina, que mantiene a estas células retenidas, y tenemos otros mecanismos que promueven la salida de estas células del intestino. Por un lado, la expresión de CCR7 va a modular su salida por las vías linfoides, y por otro lado, la expresión del receptor de S1P va a modular su salida de nuevo a la circulación. En cuanto a las terapias que regulan estos procesos, se han desarrollado las antiintegrinas alfa-4, que es el natalizumab, que va a bloquear el alfa-4 beta-1 y alfa-4 beta-7, y el vedolizumab, que va a bloquear la interacción de alfa-4 beta-7 exclusivamente. En cuanto a su uso en enfermedad inflamatoria intestinal, el vedolizumab se emplea en Estados Unidos en enfermedad de Crohn en muy pocos pacientes, principalmente porque se han detectado casos de PML en algunos de estos pacientes. El vedolizumab es mucho más seguro, se emplea frente a colitis y a Crohn, es anti-alfa-4 beta-7 específico, y en ambos casos lo que bloqueamos es la migración de los linfocitos a la zona inflamada. Se ha demostrado que estos tratamientos producen la remisión de la respuesta clínica y la cura del tejido, digamos. Además, se está desarrollando otro anticuerpo, en este caso antiintegrina beta-7, que tendría su acción en bloqueando la interacción entre alfa-4 beta-7 y MADCAM, lo que impediría la extravasación de los leucocitos, pero también bloquea la interacción entre alfa-E beta-7 y E-caderina, lo que promueve que no exista la retención de las células, por ejemplo, TH9 y CD8. Es decir, este anticuerpo bloquearía la migración y la salida, y prevendría y promovería la salida de algunas células de la zona inflamada. Los anticuerpos monoclonales aprobados para IBD, pues como se ve aquí, tienen su diana terapéutica en el TNF-alfa, la integrina alfa-4 beta-7 y la interleuquina 12 y 23. El siguiente mecanismo del que me gustaría hablar es el de la esfingosina 1-fosfato. Nos vamos a encontrar en sangre altos niveles de la esfingosina 1-fosfato. Esta esfingosina 1-fosfato se une a sus receptores, S1P del 1 al 5. En el caso de los linfocitos, esto provocaría en sangre que este receptor esté internalizado. A través de CCR7, estos linfocitos van a bajar a los sonolinfoides secundarios, donde células presentadoras de antígeno están presentando antígeno. Aquí van a permanecer unas horas estas células, estos linfocitos, escaneando por antígenos las células presentadoras de antígeno. Si no existe interacción, debido a los bajos niveles de S1P, se va a volver a espesar S1PR y este linfocito va a volver a la circulación. Y si existe interacción con una célula presentadora de antígeno, esta expresión de S1P de R va a ser más lenta y va a permitir que la célula que
que la célula permanezca más tiempo allí, se active, prolifere, se diferencie y cuando vuelva a expresar ese PO1R vuelva a la circulación y pueda ir al tejido determinado. En cuanto a esta terapia, existen agonistas aprobados que se unen a estos receptores y bloquean, hacen que se internalice y bloquean su salida de los órganos linfoides secundarios, impidiendo que vayan al tejido inflamado. La siguiente vía de la que me gustaría hablar son la vía de señalización por JAK-STAT. La unión de citoquinas a sus receptores va a promover la activación de JAKs que van a estimular a las STAT, van a viajar al núcleo y van a promover la transcripción de determinadas citoquinas. Estas vías de señalización se producen en respuesta a múltiples citoquinas, como podemos ver en este esquema, a gran cantidad de citoquinas que van a combinar diferentes JAKs con diferentes STATs y van a tener diferentes efectos en la célula. Actualmente está aprobado el uso del tofacitinib, que va a inhibir la acción de JAK1 y JAK3, inhibiendo la proliferación de linfocitos y cambiando su homeostasis. Además, va a inhibir, por tanto, la producción de las citoquinas interleuquina 2, 4, 7, 9, 15 y 21. Actualmente se están trabajando en otros inhibidores de JAKs que tendrán dianas diferentes y promoverán diferentes efectos probablemente más específicos. En estas gráficas simplemente me gustaría mostrar algún artículo en el que muestran claramente que estos fármacos son eficientes frente a la inducción y el mantenimiento de la remisión en colitis ulcerosa, por ejemplo. No obstante, estos fármacos, como muchos de los otros, presentan algunas reacciones adversas, como elevar el colesterol, incrementar el riesgo de algunas infecciones, como el herpes zóster, provocar nasofaringitis y están asociados a algunos eventos cardiovasculares que hay que tener en cuenta a la hora de prescribir esos tratamientos a algunos pacientes. De nuevo, pongo en este esquema cómo se encuentran algunos de estos inhibidores y cómo la especificidad cambia con lo que se esperarán resultados más específicos en el futuro. Este esquema simplemente compara la eficiencia de algunos de estos tratamientos, tanto en la remisión clínica como en la cura de la mucosa. Y vemos que tienen diferentes respuestas cuando se comparan unos con otros. Todas estas terapias intentan reducir la inflamación que encontramos en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay otras que están dirigidas a promover los procesos antiinflamatorios. Por falta de tiempo no voy a entrar a hablar mucho de ellas, solo nombrar, por ejemplo, el uso de células dendríticas que promuevan la tolerogénesis, células mesenquimales que promuevan la producción también de mecanismos antiinflamatorios, la propia transferencia adoptiva de células T reguladoras protectoras o tratamientos que tienen que ver con la producción de interleuquina 10 o TGF-beta para inhibir a esas células proinflamatorias. Entre otras terapias estaría la transferencia adoptiva de células T reguladoras, la aferesis, el trasplante de microbiota fecal o el uso de células mesenquimales. En cuanto a las limitaciones de las terapias actuales, pues hay pacientes que no tienen una respuesta primaria frente al tratamiento, por ejemplo, por el grado de severidad que tiene ya la enfermedad o porque los mecanismos que promueven en este paciente no son diana terapéutica de esa terapia. Hay pacientes que pierden la eficiencia de la respuesta por mecanismos con los que he mostrado antes, como la inmunogenicidad o los cambios a un diferente origen de la enfermedad. También tenemos que algunos de estos tratamientos tienen efectos adversos que hay que estudiar. Otra dificultad es la ruta de administración, que en el caso, por ejemplo, de los biológicos no es oral, o el coste de las mismas. ¿Cuáles son los objetivos en el futuro? Pues encontrar nuevas dianas terapéuticas, tratar el origen de la enfermedad, no solo los síntomas, promover una mayor cura de la mucosa y una remisión de la enfermedad más profunda, tanto a nivel de los mecanismos como en el tiempo.
Algunos autores hablan de promover el uso de biológicos e inmunosupresores antes en la enfermedad, cuando se tienen síntomas menores. Otros, por contra, hablan de que es posible que algunos pacientes estén sobretratados. También es interesante la medicina de precisión, intentar dar a los pacientes el tratamiento que mejor le va a curar la enfermedad. La posibilidad de combinar terapias, como se están haciendo, por ejemplo, con anti-TNF alfa e inmunosupresores. Estudiar los mecanismos que hacen que exista la resistencia al tratamiento o la pérdida de la respuesta. Y reducir el número de efectos secundarios. Por supuesto, se continúa trabajando en muchos de estos tratamientos. Hay inhibidores de interleuquina 23 frente a P19, inhibidores de JAK más específicos de una determinada JAK y otros mecanismos antitráfico que son también frente a diferentes receptores o diferentes moléculas. En cuanto a los eventos adversos de la enfermedad inflamatoria intestinal, los diferentes tratamientos, aquí en este esquema podemos ver que se han visto casos de infecciones, de tumores, problemas neurológicos y problemas de inmunogenicidad, como se puede ver en esta tabla para los diferentes tratamientos. En cuanto a los costes, también podemos ver que hay mucha diferencia entre los tratamientos convencionales con otros tratamientos de moléculas pequeñas, con diferentes tratamientos de moléculas biológicas, tanto en la inducción de la remisión como en el mantenimiento. Me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y el COVID-19. Como se sabe, o se empieza a saber, el COVID-19 infecta células que expresan AC2, la enzima convertidora en angiotensina 2. Esta infección va a provocar en el pulmón una respuesta inflamatoria muy grande frente al propio virus, acompañada de una inmunidad celular y de citoquinas, que puede resolver la enfermedad con más o menos síntomas, o que puede dar lugar a una tormenta de citoquinas que promueva una enfermedad, un COVID-19, mucho más dañino. Las preguntas que nos hacemos con respecto a los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal está relacionada con varios aspectos. Por un lugar, se sabe que los pacientes presentan neumonía, problemas respiratorios, hiperinflamación, etcétera, pero también tienen síntomas relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal, como la diarrea, el dolor abdominal o el vómito. Esto se debe a que también existe una expresión alta de estos receptores en el intestino y el virus puede llegar a través de la sangre a infectar el intestino, aumentando, por ejemplo, la apoptosis de enterocitos o de otros mecanismos, aumentando la permeabilidad, la inflamación, etc. Es decir, puede promover esta enfermedad inflamatoria. En cuanto a las preguntas que nos hacemos con respecto a los pacientes y el desarrollo de la enfermedad, es si existe mayor riesgo de infección y de síntomas para los enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal con respecto al COVID-19 y si los tratamientos de la enfermedad que se utilizan para la enfermedad inflamatoria intestinal mejoran o empeoran los síntomas de esta enfermedad. ¿En qué se basan estas preguntas? Bueno, pues que en la enfermedad inflamatoria intestinal existe una regulación incrementada de los receptores AC2, que son los receptores que reconoce el virus para entrar, y que la respuesta inmunitaria frente al virus podrían ser contraproducentes algunos agentes inmunosupresores a la hora de responder frente al virus. Los resultados que se tienen hasta la actualidad es que, por un lado, esa inflamación en los pacientes, la inflamación producida por la infección del virus SARS-CoV-2, no incrementa a los receptores más todavía en los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Incluso algunos de los tratamientos con biológicos inmunosupresores inhiben la expresión de este receptor, lo cual sería protector. Por otro lado, algunas terapias frente a la enfermedad inflamatoria intestinal están protegiendo frente a la enfermedad. De estos datos parecen mostrar que los pacientes no tienen mayor riesgo de la inflamación y no tienen una enfermedad peor. En esta gráfica podemos ver el grado de pacientes infectados, hospitalizados, que pasan
a la UCI o que fallecen, y podemos ver cómo en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa no parece haber un incremento en ninguna de estas posibilidades. Además, dependiendo del grado de enfermedad que presenten, tampoco parece haber ningún incremento por la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que sí que parece es que las comorbilidades asociadas también afectan en igual medida a los pacientes que presentan enfermedad inflamatoria intestinal. Y es la presencia de estas comorbilidades la que incrementa el riesgo a tener peor desarrollo de la enfermedad. En cuanto a los síntomas que tienen los pacientes, en la población general se han encontrado todos estos síntomas y los que parecen estar exacerbados en los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal son concretamente las diarreas. Vemos que el porcentaje de pacientes es mucho mayor el que presenta diarreas más extremas comparados con la población en general. En cuanto a las recomendaciones con los tratamientos de lo que hemos estado hablando en los pacientes, se cree que los tratamientos no tienen que ser interrumpidos, que en todos los casos no empeoran la enfermedad y solo hay cierto nivel de precaución con el uso de corticosteroides, donde algunos autores parece que sí que aumentaría un poco el riesgo del posible efecto de la enfermedad, sugiriendo a algunos autores que se cambien a los corticosteroides que se utilicen para el tratamiento, por ejemplo, de las citocinas. En resumen, los pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal no presentan mayores riesgos de infección ni tienen peores síntomas. Esto es aplicable tanto a los pacientes de colitis como los de Crohn y, salvo los corticosteroides, el resto de tratamientos parecen poder continuar utilizándose. Incluso hay gente que está tratando de ver si serían incluso beneficiosos. Por otro lado, lo que sí que es importante es que en estos pacientes la presencia de comorbilidades es muy